Y vamos a tratar de adelantarnos un poco a lo que puede venir mañana en esta sesión extraordinaria de la OEA, donde justamente se va a tratar la situación de Venezuela. Para eso recibimos a nuestra invitada, Marta Ardila, docente, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, directora del Centro Latinoamericano y del Caribe. Buenas noches y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marta, me gustaría que empezáramos antes de poder analizar qué puede venir mañana por lo que ya pasó hoy. Veamos allí las declaraciones y la intervención de la canciller Delcy Rodríguez ante esta sesión de la OEA. ¿Usted cómo la vio? Porque, digamos, es el mismo tono insultante de siempre. ¿Siente que pasó algo más? No, yo creo que no hubo nada nuevo, es decir, Venezuela nunca ha creído en la OEA durante los últimos años, desde 1999, cuando llega Hugo Chávez al poder, no cree en la OEA y desconfía profundamente por la presencia que tiene Estados Unidos dentro de la OEA. Entonces, no le veo mayor posibilidad ni nada nuevo que se haya visto en la tarde del día de hoy. ¿Y qué tiene de diferente esta convocatoria que nuevamente hace Luis Almagro a los países miembros de la OEA para poder buscar activar esa Carta Democrática contra Venezuela? Porque él, digamos, es el que ha venido dándose la pelea desde hace mucho rato y el año pasado tuvo muchos enfrentamientos buscando hacer lo mismo y no se le dio. ¿Por qué esta vez sí deberíamos tener expectativas de que algo va a pasar? Es decir, la situación de Venezuela se ha venido deteriorando, que Venezuela camina hacia ser un Estado fallido, de ese autoritarismo de oposición se pasó a un autoritarismo pleno, una militarización de gran parte de las alcaldías, de las gobernaciones, una crítica situación política, económica, humanitaria. Entonces eso hace creer que un organismo multilateral como la OEA tendría grandes posibilidades precisamente para que Venezuela retornara al orden democrático a nivel de su país. Una de las misiones que tenía la canciller Delcy Rodríguez con su intervención de hoy era buscar un poco que se suspendiera la sesión de mañana, porque ella decía que no se estaban cumpliendo con las normas de este organismo, porque se había convocado a esta reunión sin haber contado con la aprobación de Venezuela, que es el país directamente implicado, y que esto no estaba contemplado en las leyes. ¿Es así? ¿O por tener 18 países firmantes, pues lo podían hacer como lo están haciendo? No, de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA y el artículo 20, bien sea la Secretaría General o cualquier país puede convocar a una reunión del Consejo Permanente para discutir un tema que atente contra la democracia en uno de los países del continente, de manera que la sesión se puede realizar. No creo que tenga mayor éxito, el continente está tremendamente dividido, puede que Venezuela haya perdido liderazgo, de hecho lo ha perdido y lo ha perdido muchísimo, pero de todas maneras hay países que continúan apoyando a Venezuela o que por el temor en la injerencia de los asuntos internos pues no van a apoyar precisamente bien sea a la aplicación de la cláusula democrática de la OEA o una declaración en términos un poco más agresivos contra Venezuela. Mire que para allá iba un poco mi siguiente pregunta, porque lo dijo la canciller hoy: si ustedes desestabilizan a Venezuela, nosotros vamos a actuar severamente. Lo dijo el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ustedes hagan contra Venezuela va a tener repercusiones más allá de las fronteras, va a desestabilizar también la región. Y usted dice, no todos los países están dispuestos a las repercusiones que esto pueda tener y digamos como a esas represalias que pueda tomar Venezuela. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué podría ser que de verdad de pronto haga que los países digan, no, nos vamos a quedar quietos y vamos a apoyar hasta cierto punto todas las propuestas de Almagro? Venezuela está angustiado, Venezuela haría cualquier cosa. Venezuela, por ejemplo, siempre ha instrumentalizado su relación con Colombia y podría hacer cualquier cosa. Hoy veíamos a la canciller Rodríguez que hablaba precisamente de que uno de los temas que ella quería proponer para que se discutiera dentro del Consejo Permanente era el posconflicto colombiano, sí. Es decir, ella está angustiada, ella puede instrumentalizar cualquier cosa con tal de que no se tomen represalias en contra de su país. Entonces cualquier cosa se puede esperar. Bueno, y usted decía, hay unos que quizá no van a tomar las medidas necesarias por miedo a las represalias, pero hay otros países que sí siguen apoyando a Venezuela por convicción. ¿Cuáles son esos? ¿Centroamérica? Yo diría que Nicaragua, dentro de Centroamérica, Nicaragua, diría que Bolivia, pero yo creo que el resto del continente tiene una posición más pasiva, más temerosa frente a no intervenir de manera mucho más abierta.
Por otro lado, yo creo también que los países del hemisferio no creen mucho en la OEA, es decir, la OEA atraviesa una crisis de legitimidad muy profunda y eso hace que los países sientan cierta indiferencia frente a las medidas que se pueden tomar dentro de la OEA, pese a todo el liderazgo que ha tratado de ejercer el secretario general Almagro. Pero los países no creen, se muestran renuentes, la misma presencia de los Estados Unidos en la OEA, más del 65% del presupuesto lo dan los Estados Unidos. Puede que el presidente Trump haya dicho que no apoya el multilateralismo, que no quiere organismos multilaterales, que va a tener una posición mucho más aislacionista frente a estos organismos, pero de todas maneras ese fantasma norteamericano continúa teniendo peso en un organismo multilateral como la OEA. Y el secretario de la OEA, Luis Almagro, digamos que ha sido muy firme, como lo ha sido desde antes, esta vez poniendo plazos y diciendo, bueno, que les da tanto tiempo para que, digamos, planteen como ese calendario electoral para que liberen los presos políticos, pero sí vemos a los países miembros de la OEA diciendo, sí, vamos a apostarle a esto, pero creemos que la vía del diálogo debe ser la primera que se debe agotar. ¿Esa vía del diálogo ya tiene todavía, digamos, algún futuro o ya la agotaron al máximo? La oposición no le fue bien el último intento de diálogo que tuvo con el gobierno. Sí, hay que intentar el diálogo de pronto con otros actores, con otros países. De hecho, Rodríguez Zapatero ha tratado de liderar una propuesta en ese sentido con el apoyo del expresidente Leonel Fernández y del expresidente Torrijos, también de Panamá. Es decir, el diálogo es una instancia que hay que seguirla profundizando. Pero el problema radica acá, desde mi punto de vista, es que ni Venezuela ni muchos de los países que hacen parte de este organismo multilateral creen en la OEA. Y cuando se hace una negociación, cuando se trata de hacer un acercamiento, pues las partes que están involucradas tienen que tener confianza, si no, no se llega a un feliz término. Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que resultaría mucho más propicio pensar en otro organismo multilateral, que no sabría cuál, porque uno podría decir, bueno, UNASUR, pero UNASUR también atraviesa una crisis muy profunda en vísperas de tener un nuevo secretario general de la UNASUR. Entonces, habría que mirar qué otras opciones se presentan, pero no le veo mucho futuro precisamente a la OEA para solucionar esta crisis política, económica, humanitaria que atraviesa el vecino país. Bueno, pues nos deja usted pensando entonces en lo que puede suceder mañana en esta sesión extraordinaria de la OEA. Igual estaremos ahí haciendo seguimiento, pero el análisis de hoy es bastante interesante. Marta Ardila, docente, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, directora del Centro Latinoamericano y del Caribe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida siempre.